Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, lo que sea, donde estéis. Hoy tenemos a Vikingo Lucas, un argentino de pro, un señor que nos va a explicar, que siempre lo he estado siguiendo hace mucho tiempo, sus opiniones me parecen muy interesantes, da una perspectiva de la realidad y de la inmigración diferente a lo que estamos acostumbrados en este país, en España. Entonces, bueno, Lucas, preséntate un poquito, tú que te conoces más Bueno, que yo. bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, eh, mi nombre es Lucas Verga. Me dicen el vikingo de toda la vida. Ahí, ahí está. Me llaman el vikingo de apodo de toda la vida, porque antes tenía el pelo largo por aquí y por andar en moto, bueno, todo eso. Hace 5 años que estoy viviendo aquí en España y tengo un canal de YouTube, como bien dice ahí Nómada, que se llama Vikingo Lucas, en el que hago vídeos contando, bueno, los viajes que hacemos por España, un poco de nuestra vida aquí, tratando de ayudar también mucho a gente que viene, a papás de chicos con discapacidad, pues dentro de nuestra realidad como familia tenemos 3 hijos con autismo, entonces es algo que nos toca en el día a día y bueno, el canal se nutre un poco de nuestra vida, básicamente, de un poco de todo. Así que aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar ya por temas, ¿vale? Bueno, dinos el motivo o sea, ¿qué te decidió, ¿no? O sea, a dar ese gran paso? Porque no estamos hablando de irse de una ciudad a otra, estamos hablando de que dejas una realidad, un país, ¿vale? En este caso Argentina, ¿no? Y te viajas con toda tu familia, por lo que te sigo y tal, o sea, fue algo muy dramático, ¿no? O sea, fue algo, pegar un viaje, un salto de casi más de 10.000 kilómetros, dejar a tu familia atrás y supongo que sería algo muy meditado, ¿no? Por tu parte y sería algo que, vamos, que no se piensa de un día para otro, ¿no? O sea, ¿qué condiciones se dieron, ¿no? O sea, o qué realidades se dieron para que tú ya dices ese paso. Sí, bueno, fue una conjunción de cosas, ¿no? Un poco la realidad de Argentina, el día a día, lo complicado que estaban las cosas allá, el tema político también influye, porque en el momento que nosotros nos fuimos, estaba por cambiar el gobierno y también el tema de salud de nuestros hijos, que atado a la realidad del país, o sea, hacía muy difícil que puedan conseguir lo que necesitaban a nivel de salud. Era muy costoso y muchas cosas no están allá, no se consiguen. Entonces, nosotros en 2017 estuvimos un mes aquí en España para operar a uno de mis hijos que tenía que hacerse una intervención y estuvimos un mes aquí viviendo, no de turismo, sino como en una casa de familia y vimos la realidad de vivir aquí, que era muy diferente al día a día que teníamos nosotros allá. Entonces, eso nos llevó a decir, bueno, vamos a buscar otro rumbo para mejorar la vida de nuestros hijos, ¿no? Y cada cosa influyó un poquito y creo que la salud fue lo primordial, ¿no? La salud de los chicos porque era algo que nos insumía, que ellos tengan lo básico mínimo necesario, nos insumía muchísimo tiempo y trabajo y dinero lograrlo allá, todo por privado, ¿no? Entonces, fueron varias cosas, pero creo que lo fundamental fue la salud de nuestros hijos. Y cómo, o sea, yo me pregunto, ¿no? Porque yo, bueno, dentro de mi historia personal, ¿no? Sé que he estado fuera de mi ciudad, me he viajado, pero claro, realmente no he hecho un viaje, digamos, de esas características, ¿no? ¿Cómo se planea? O sea, o sea, me refiero a la gestión, ¿no? O sea, ¿cómo coges Sí, te tú? entiendo. Porque supongo que has tenido que dejar cosas ahí, o sea, no te lo puedes llevar contigo, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Qué gestión has tenido que hacer para todo esto? Mira, nosotros tuvimos, desde que tomamos la decisión de emigrar hasta que finalmente nos subimos al avión, pasó un año, casi un año exacto. Estuvimos Ujú. un año planificando, cuando decidimos dar el paso, con mi esposa nos sentamos a organizarlo, ¿no? Y empezamos a definir prioridades, trámites que había que hacer. eh, Hay muchos trámites que tienen caducidad, entonces había que definir fechas para hacerlos para que cuando nosotros viajáramos no estuvieran vencidos. Tema de apostillas, de sacar los certificados de discapacidad,
las legalizaciones de los documentos que luego aquí hay que transferir a la versión española de cada documento. Entonces, fue planificar primero el tema del dinero, cómo lo íbamos a hacer, cuánto dinero nos podríamos llevar, qué se iba a vender y qué íbamos a traernos. En el caso nuestro, nosotros nos trajimos muy poquitas cosas, vinimos con una maleta cada uno. También es cierto que yo tenía una productora en ese momento, la idea era venir a abrir una sucursal de la productora aquí, que luego eso no terminó pasando del todo por la pandemia, pero no me quiero adelantar. En ese momento la productora, cuando nosotros emigramos, quedó funcionando y era una fuente de ingresos para poder empezar a vivir aquí. Entonces, hubo muchas cosas que nos trajimos y otras que quedaron allá. Quedó toda la productora funcionando con todos sus equipos. Yo solamente me traje digamos, un equipo de lo que yo llamaba el equipo guerrilla, que era lo que se llevaba en la moto para poder grabar. Llevaba dos cámaras, un ordenador, un set de luces, lo básico como para poder arrancar aquí funcionando si tenía que empezar con poco. Y lo demás quedó todo en Argentina, o sea, toda nuestra vida quedó en Argentina. Joder, qué tela. Pues bueno, y una vez llegaste a España, ¿te fue sencillo? Bueno, pero a todo esto, que no, tú has venido aquí legalmente, o sea, tú estás Sí, legalmente sí, en sí. España porque orgullosamente ya eres pagador de impuestos en España, ya eres español, Desde ¿no? el minuto uno. Ya, Sí. a boquinar. Pues, ¿y cómo, los choques culturales, ¿no? Porque creo yo que habrá, aunque compartimos una misma, digamos, una misma cultura, ¿vale? Somos hispanos, tenemos el mismo idioma, la cultura es muy parecida. ¿Qué choques culturales te impresionaron más de aquí, de A España? O ver, sea, cosas que yo, un español de a pie no lo tenemos como muy asumido y que veo que a mucha gente hispanoamericana le choca. mira, yo conozco mucha gente que tiene problemas digamos, de choque cultural. En mi caso, muy poquito, pero yo te diría que prácticamente no hubo. Yo me sentí hiper cómodo desde el momento uno que llegué aquí, porque yo lo digo siempre, esto, para mí cuando yo llegué fue como si hubiera vuelto a la casa de mis abuelos. No sé, la manera de explicarlo que yo encuentro es esa. O sea, yo siempre me sentí muy cómodo aquí y yo creo que por nuestra forma de ser, eh, nos resultó muy fácil acomodarnos a la vida de aquí de España porque nosotros llevamos una vida muy similar en Argentina en cuanto a costumbres, a manera de ser, al tema de, mm, de valores, de formas, que hay mucha gente en Argentina que vive de otra manera, obviamente, pero a nosotros nos resultó muy fácil. Sí es cierto que a través del canal mío he conocido un montón de personas y a muchos les ha costado más. Yo creo que al que más le cuesta es al que no está dispuesto a adaptarse y amoldarse a las pequeñas diferencias que hay, que son pequeñas en realidad, no son grandes diferencias, pero yo creo que depende mucho de la capacidad de adaptarse de cada uno, ¿no? A nosotros en realidad nos resultó muy, muy fácil acomodarnos. Y de Por- hecho yo creo que fue la clave de poder arrancar bien aquí, a pesar de la porque, pandemia y de todo, ¿no? porque tus abuelos que son de origen español o tienes Sí, mezcla italiano con también, español. pero mira, un 75% de mis ancestros son españoles. Y luego, por parte de mi padre, sí tengo un antepasado italiano y mi abuela paterna que eran austríacos, pero Bueno, el resto de toda la familia sí. eh, son todos. Lo que pasa es que tengo raíces hispanas de todas partes de España, aparte, porque tengo, por parte de mi madre son todos andaluces, pero por parte de mi padre, a ver, era la mamá de su papá, eran vascos y con ascendencia de cántabros y ¿cómo es? Y gallegos. O sea, O sea, media mucha España mezcla. tengo corriendo. Es que no, España, a ser un país, digamos, a nivel geográfico pequeño, tiene mucha variedad cultural, quiero decir. Sí. O sea, esa es una mezcla muy, muy grande, o sea, de tener del sur, del norte, eso es Lo que increíble. pasa es que en Argentina, la gente que emigró a principios del siglo XIX y perdón, a principios del siglo XX y fines del XIX, independientemente de qué región de España fueran, allá eran españoles Eran y terminaron todos siendo no gallegos. sé.
Claro, y como emigró tanta cantidad de gallegos, terminó Éramos siendo todos casi el gallegos. gentilicio de español en Argentina. Que Sí, mucha sí. gente lo cree que se dice de manera despectiva, pero eso no es cierto. Claro, claro. Hombre, Eh, si te vienen muchos gallegos, tú piensas que todos son gallegos, pero claro, 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 eso es exacto. normal. En Argentina es muy común llamar, por ejemplo, al español gallego, al italiano se le dice tano, pero ¿por qué? Porque a Argentina emigraron muchísimos napolitanos. Mm, Entonces era como un diminutivo de napolitano era Tano. Entonces quedó como que si todos los que vienen son napolitanos, ser de Italia es Tano. Y quedó. Pero es una manera cariñosa que tenemos en Argentina de nombrar al otro. Por ejemplo, a los judíos le dicen Moishe. sí, porque también hay una comunidad importante de judía, ¿no? O sea, sobre todo Mira, en lo las que, dos en lo comunidades más grandes son la española y la italiana, lejos. mm, Pero luego tienes una comunidad grande judía, alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos judíos que escaparon de la Segunda Guerra y muchos mm, alemanes que después de la posguerra se afincaron en Argentina también. Paradójicamente, ¿no? Y terminaron conviviendo todos juntos. mm. Hay turcos, eh, eh, bueno, árabes hay muchos también, eh, serbios, Sí, es un bueno, país es muy rico culturalmente por la inmigración que tuvo. inmigración muy importante, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? O sea, Sí, cuando. Y bueno, vamos ya al tema de los libros, ¿vale? Explícame esto de los libros que has escrito, estos de a prueba de todo y al límite. sí. Dime, ¿de qué va cada libro? Explica un poquito de eso. A prueba de todo, es un libro que es un poco autobiográfico, pero es como un manual para resolver problemas, ¿sí? Pero está contado en clave de autobiografía. Es un libro que yo empecé a escribir cuando llegamos a España, porque claro, tú cuando llegas tienes unos tiempos para los trámites que hay que hacer para poder empezar a trabajar y todo, donde oficialmente no puedes trabajar, o sea, legalmente no puedes, aunque estés capacitado para tener tus papeles, llevan tiempo. Entonces, eh, cuando llego empiezo a escribir porque tenía tiempo, o sea, en Argentina no paraba de trabajar, entonces aquí llego y tengo tiempo libre. Entonces me pongo a escribir porque yo no me puedo quedar quieto, o sea, algo tengo que hacer. Y al poco tiempo tengo que buscar un empleo porque no podíamos alquilar si no teníamos nómina, bueno, todo tema de las reglas de aquí, que eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Yo pensaba que siendo autónomo podría este, alquilar un piso sin problema. Luego aquí nos encontramos con esa traba. Entonces me puse a buscar un empleo para poder conseguir una nómina y poder alquilar. Ujú, En esto empiezo a trabajar y al mes y medio que empiezo a trabajar, en marzo del 2020, nosotros llegamos en diciembre del 19, cae la pandemia, empieza la pandemia, la cuarentena, o sea que del trabajo a casa. ujú, Entonces, que estábamos encerrados, no se podía hacer nada, yo dije, bueno, a partir de ahora mi trabajo es empezar a trabajar aquí en casa. Entonces, retomo el tema de la escritura del libro, en 2 meses lo termino, ujú, porque aquí ya lo tenía, estaba escrito en mi cabeza. Y fue, digamos, cuestión de bajarlo a hacerlo realidad. Lo publico y al mismo tiempo empiezo a meterle caña al canal de YouTube, que yo lo tenía abierto desde 2016, más o menos 2015, pero lo tenía como si fuera una bitácora de vídeos para mis hijos cuando sean grandes. ujú, En ese momento digo, bueno, tengo tiempo, no tengo nada que hacer, voy a buscar la manera de generar ingresos, entonces me pongo a hacer vídeos en el canal y a terminar el libro. Entonces armé como una estrategia de redes sociales para empezar a generar ingresos desde casa, que era lo único que podía hacer estando encerrado. Y así es como nace el primer libro. Y luego, Al Límite, lo publiqué hace 2 años, va a ser ahora en Semana Santa. Es un libro de ficción, una novela corta que está ambientado en la realidad del conurbano bonaerense de Argentina, en un día cualquiera que puede pasar en el conurbano, donde se juntan las miserias y los problemas que tiene muchísima gente que trata de sobrevivir cada día y bueno, pasa lo que tenga que pasar. Eh, ¿Abremos este melón de la sociedad argentina? ¿Lo quieres Sí, abrir o qué? Vale.
Pues desde la perspectiva, por lo menos desde mi perspectiva personal, ¿no? Siempre hemos visto la sociedad argentina como una sociedad súper progresista, ¿no? Una sociedad que dentro de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Era de las más consolidadas, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, me chocó, o sea, cuando empecé un poquito a indagar, me chocó cómo estaba la sociedad en Argentina. Yo pensaba, o sea, nosotros siempre teníamos como que era simétrica, o sea, simétrica a una sociedad europea, ¿no? En todos los No, sentidos. Y entonces cuando, no hace mucho, o sea, era un año y pico o dos, cuando vi toda la realidad o cuando me empecé a un poco a indagar sobre eso, me quedé, pero pues muy sorprendido de peligro en las calles, de los asaltos. O sea, ¿eso es la realidad en sí? O sea, es decir, la realidad en todas las ciudades argentinas o solo en algunos barrios o cómo está esto? Porque no. me... A ver, Te explico. voy a tratar Porque, de hacer como un panorama como para que se entienda visto desde afuera. uh-huh, Argentina es un país que tuvo mucha inmigración, como hablábamos antes, y este, es como que hay dos Argentinas, ¿no? Por un lado, o sea, es un país que tiene una cultura muy europea, pero no deja de estar dentro de lo que es Latinoamérica o Hispanoamérica. Y tiene la realidad de país emergente. O sea, Argentina es un país que ha estado en crisis muchísimos años. Tiene mucha pobreza, tiene casi la mitad de la población, que es casi igual a la de España, tiene casi 50 millones de habitantes, pero aproximadamente un 45-46% de la población está en la pobreza, pero no en la pobreza como se concibe la pobreza aquí en España o en Europa. Lo que se considera pobreza en Argentina, aquí se podría considerar indigencia, ¿sí? Entonces, hay mucha, pero mucha gente muy, pero muy, muy pobre. eh, Hay un déficit de educación de los últimos 30 años donde se fue desarmando el tejido social. Entonces, eh, es como que tienes la mitad de la población que quiere vivir de una manera que no es posible por la realidad del país y otra que directamente está completamente resignada a vivir como puede o a sobrevivir y que tiene unos valores que son completamente diferentes a los de la otra mitad. Lamentablemente, la corrupción que hay en la política de Argentina hace que esta mitad o más de la población que vive de una manera casi te diría en la indigencia y sobreviviendo, son personas que también votan y que le hacen ganar elecciones a políticos súper corruptos que son los que terminan así, es como una bola, ¿me entiendes? sí, sí. Y es cada vez peor la cosa. Recién ahora, hace un año y pico que cambió, digamos, el escenario político porque ganó Milei Mm. y podría llegar a parecer que las cosas pueden llegar a cambiar, pero realmente yo no estoy tan seguro. O sea, hay mucho descreimiento. Yo de mi parte descreo mucho de los políticos de Argentina. Entonces, la violencia existe, es real, sobre todo en las grandes ciudades. Como es un país muy grande, está poco poblado en relación a lo que es España. Mm. Entonces, cuando tú te alejas de las grandes urbes, la inseguridad baja. Pero también baja, o sea, las infraestructuras, no tienes salud, no tienes acceso en rutas, o sea, es un país que está vacío. Entonces, sí, es seguro en el interior, pero porque no hay nada. Por ejemplo, en lo que es Rosario, se han detectado casi grupos de narcotraficantes. Prácticamente la ciudad está tomada por esas bandas. Han tenido que prácticamente movilizar al ejército o a la policía federal, me parece que es, para poder Sí, controlar esto. ¿Cómo ha podido llegar a este extremo? Es decir, o sea, ¿cómo, o sea, ya me has dicho que en los últimos 30 años, ¿no? Pero ¿cómo ha podido llegar un país como Argentina, que por lo menos para, quiero yo, que para los españoles era el epítome de la seguridad, o sea, país casi europeo, porque nosotros cuando veíamos a Argentina, la realidad argentina nos daba la sensación de que era prácticamente un 50-50 con España, es decir, así como sí, otros de hecho, países europeos, o sea, otros países hispanoamericanos, los vemos
tiene una realidad más dura, pero Argentina no la percibíamos así. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo se ha fracturado la realidad en ese país? O sea, Y ¿cómo...? la política y la corrupción han destruido literalmente en 50 años, te diría yo, lo han destruido el país. O sea, lo han llevado a un punto donde eh, es muy, muy difícil recuperarlo y no se sabe cuánto tiempo va a llevar. Pero tú imagínate que hace más o menos unos 60 años atrás, España estaba volviendo de su guerra civil y de todas las cosas que vivió, Ujú, y Argentina estaba mucho mejor que ahora. Y en ese, suponte que estarían más o menos igual, ¿sí? ujú. Pero España en esos 50 o 60 años ha crecido muchísimo y ha ido hacia arriba, digamos, y Argentina ha ido en el opuesto. Entonces, hoy por hoy es un país que está tratando de sobrevivir y encontrar un camino para retornar. Y mi pregunta es, ¿no? Porque yo siempre he tenido mucha ilusión en viajar a Hispanoamérica, ¿no? Mi pregunta ¿es seguro ir a Argentina? O sea, que decir, ¿se puede ir a viajar? ¿Un español o un europeo puede ir a viajar a Argentina, digamos, un Sí, a ver, mínimo de seguridad? Es decir, poder puedes, pero tienes que tomar precauciones porque la realidad, sobre todo en las grandes ciudades, no es como aquí. Cuando te dicen, sí, en Madrid roban. En Madrid te pueden robar en un metro o en Barcelona. eh, es probable que te hurten algo o a lo sumo te pueden sacar una navaja. Ver un arma de fuego en España en la calle en una situación de robo es muy, muy difícil. Prácticamente no hay armas en la calle. Allá no, no es así. O sea, ahora todos los días te enteras de situaciones donde alguien ha muerto o sea, la realidad de la inseguridad está. ¿Se puede ir? Sí, puedes ir. Tienes que tomar precauciones. Sí, no puedes andar con el móvil andando por la calle a las 2 de la mañana como puedes andar aquí, que nadie va a venir a meterte un palo en la cabeza para quitártelo. joder, qué fuerte. Es fuerte, sí. Sí, no, no, o sea, claro, es que es chocante, ¿no? O sea, es paralizante esto, ¿no? Entonces, lo único que habría que hacer, ¿no? Si se viaja es intentar, ¿no? O sea, hablar con algún local e intentar seguir un poco las reglas que hacen los demás, ¿no? Pero claro, como os sigo a vosotros argentinos, os sigo, claro, contáis cada cosa que prácticamente es de asalto, pero asalto con arma de fuego y Sí, violencia sí. extrema, una, una situación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y eso, la última vez que fuiste a Argentina, ¿ha disminuido con el nuevo gobierno? ¿Ha habido algún cambio al A mí respecto? personalmente la última vez que estuve no me ha pasado, pero las cosas suceden, sí. Tengo familiares cercanos que en el último año le han entrado a robar en la casa cuando estaban durmiendo con un arma en la cabeza. Madre, O sea, situaciones súper violentas para lo que estamos acostumbrados aquí en España. joder. Eh, Bueno, pues es mucha la diferencia cuando te acostumbras a la realidad de aquí. o sea o sea, digamos, entre comillas, los retornados que vuelven de España a Argentina la acusan, esta realidad. Quiero decir, cuando llegan ahí, Bueno, realmente, como ya no están acostumbrados a esa violencia, ¿no? O sea, cuando vuelven, lo acusan. Es decir, acusáis la inseguridad o... es como que te cambia el chip. O sea, si tú eres argentino, yo viví 42 años en Argentina hasta que vinimos a vivir aquí. Ujú. Que uno, lamentablemente, el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Y cuando esa es tu realidad y no conoces otra cosa, para ti lo normal es eso. Entonces estás acostumbrado a convivir con esa realidad y a tomar tus precauciones y sabes que en algún momento te va a pasar porque es un tema estadístico que en algún momento te va a tocar. Entonces, esa es tu normalidad y la aceptas inconscientemente, pero cuando el problema es cuando tú viajas y conoces otra cosa y ves otras realidades y te dices, ahí es donde te empiezas a cuestionar y decir, ¿y por qué estamos viviendo así? ¿Por qué tenemos que vivir así? Entonces, lo que sucede cuando estás viviendo aquí es que tú te acostumbras a vivir a la realidad de aquí y te relajas un poco, pero cuando viajas, enseguida te cambia el chip y te pones en modo argento, como le digo yo, y ya estás pendiente de otras cosas, sabes que no puedes salir con el coche, tienes que mirar a todos lados cuando sacas el coche de tu casa.
que no puedes andar con un móvil regalándote por la calle, o sea, hay un montón de cosas que no puedes hacer. Vamos a, vamos a pasar más aquí a España, al tema de migración, ¿vale? Pues bueno, llegas a España, ¿vale? A Madrid, ¿no? Creo que estás en Alcalá de Henares ahora Sí, mismo. Y, y cómo es el día a día, o sea, es decir, hasta que después de la pandemia, digamos, haces tu libro, escribes tal, ¿cómo es la realidad de un inmigrante argentino en España? Es decir, ¿cómo empieza a funcionar? ¿Qué difícil es hacer los papeles para legalizarse en el país? ¿Qué sí. táctica para todo Mira, esto? yo creo que la diferencia más grande que tienes es entre la gente que viene de manera legal, digamos, y los que quedan irregulares, ¿no? Después del periodo de 90 días de turismo. Ahí está la clave, porque si tú vienes con todos los papeles para legalizarte ni bien llegas, la cosa empieza a rodar relativamente rápido. O sea, si bien nadie te está esperando, como muchos dicen, con la alfombra roja para que llegues, te la tienes que currar como todo el mundo, pero el tener los papeles en regla te habilita a tener, por ejemplo, igualdad de condiciones a la hora de contratarte, un montón de cosas. Los que lo tienen más complicado son las personas que se quedan irregulares porque no tienen una manera real de poder estar legales. Entonces, esas personas, que hay muchos que lo intentan de todas formas, son los que más les cuesta, porque por el tema del contrato, que si no tienes permiso de trabajo no te pueden hacer un contrato, entonces quedan obligados a trabajar en negro. La gente que trabaja en negro tiene peores condiciones, obviamente, porque es lógico, Ujú. entonces todo cuesta mucho más. A nosotros nos costó relativamente poco teniendo en cuenta la pandemia y todo, porque al llegar y hacer nuestros papeles enseguida, digamos, de tramitar el NIE, empadronarse, bueno, todo lo que hay que hacer fue, bueno, yo me puse a trabajar en casa, ¿no? En el momento, en vez de buscar trabajo, me puse a trabajar directamente. Pero mi esposa, cuando terminó la cuarentena, eh, consiguió trabajo en una academia, porque ella es profesora de inglés. Si bien en Argentina era funcionario, trabajaba en 7 colegios, o sea, tenía, digamos, otro nivel en cuanto a lo que es estatus laboral. Aquí empezó a trabajar en una academia y incluso trabajando en una academia pequeña en un pueblo, nominalmente ganaba más de lo que ganaba siendo funcionario en Argentina. O sea, es muy loco eso. Sí. Entonces, pronto nos acomodamos y empezamos a, digamos, a estar en equilibrio, por decirlo de alguna manera. Y luego a partir de ahí, una vez que encuentras equilibrio, decir, bueno, está entrando, ingresando dinero para pagar el alquiler y vivir medianamente normal, aunque no haya muchos lujos, luego es empezar a construir. Entonces, nosotros desde el primer año a los 6, 7 meses que ya pasó el lío grande de la pandemia y hubo que reestructurar toda la parte laboral, fue comenzar a construir, o sea, empezar a mejorar poco a poco. Desde el año 2020, en 2 años después, nosotros pudimos comprar nuestro primer piso, compramos un piso en Asturias. Eh, Después yo al final terminé consiguiendo otro trabajo en una empresa paralelo a las cosas que hago por mi cuenta. Entonces, eh, las cosas se van acomodando. Hace ahora un mes que nos mudamos a una casa nueva, o sea, cuando se venció el contrato de alquiler que teníamos desde hace 5 años, nos pusimos a buscar casa, conseguimos un crédito hipotecario y pudimos comprar un piso aquí en Alcalá y nos mudamos hace un mes. Entonces, iniciaste todos los trámites desde Argentina, presupongo, ¿no? En la No, embajada. no, lo que tienes que tener en Argentina es, a ver, la clave está, por ejemplo, si tú tienes ciudadanía de algún país de la Unión Europea, como era el caso de mi esposa, que es italiana, esa es la clave. Tener un pasaporte de un país de la Comunidad Europea es lo que te habilita a poder residir en España sin limitaciones. Entonces, ese pasaporte abrió las puertas para que yo pueda estar residiendo con mi familia con pasaporte argentino y estar legalmente, ¿no? Ujú. Esa es la clave de todo. A partir de ahí, después consigues tu permiso de trabajo y empiezas a vivir tu vida normalmente. Porque tú, digamos, no pediste, o sea, tú realmente, o sea, tu mujer sí que tenía europea, pero tú realmente no tenías ciudadanía, digamos, europea porque ningún antepasado tuyo directo.
Porque No, el sé, tema es sé, así. Yo por ese abuelo italiano que tengo, que es un abuelo italiano, podría haber tramitado la italiana. Pero mm, no fue necesario porque mi esposa ya la había tramitado la ciudadanía. Entonces, como esposo de una ciudadana comunitaria, yo podía residir aquí. Eh, Luego, cuando pasaron 2 años de residencia legal mía en España, yo ya estaba habilitado para poder tramitar la nacionalidad española, porque Argentina y España tienen un convenio de, ¿cómo es que se llama? Es un convenio de como de buena fe, digamos, donde si tú eres argentino y hace 2 años que resides legalmente en España, puedes pedir la ciudadanía si quieres. Entonces yo, en vez de pedir la italiana, o sea, encontré mucho más sensato y me pareció más lógico. O sea, yo sentí que quería ser ciudadano español, no italiano. bien hecho, Y bien bueno, hecho. hice los trámites, rendí el examen, tardé 1 año y medio en obtenerla, pero tengo mi ciudadanía española y soy mi DNI español y soy español. Por, perdona mi ignorancia, pero el trámite para pedir la nacionalidad española es como la americana, quiero decir, es así, en plan, que tienes que hacer un examen con preguntas, Sí, historia y todo esto. sí, Eh, tienes que, bueno, presentar expándanos eso documentación. porque creo que a mucha gente española no sabemos exactamente qué hay que hacer. Claro, nosotros ya la tenemos, no tenemos necesidad. O sea, ¿qué Sí, requisitos para poder pasar, bueno, ser el proceso español? es igual, la diferencia son los años que tienes que esperar, ¿no? Si eres, por ejemplo, argentino o de otra nacionalidad que no tenga convenio, pero el proceso es, tenés que presentar documentación, partida de nacimiento, antecedentes penales, si eres casado, libreta de matrimonio, bueno, toda la documentación pertinente. Luego tienes que hacer un examen en el centro, ¿cómo es que? Cervantes, Ujú, el Instituto Cervantes, tienes que rendir un examen que son 25 preguntas de un total de 300 que tienes que estudiar. De esas 300 te hacen 25 preguntas y si lo apruebas, estás habilitado para continuar con el trámite, digamos. ¿Pero qué Si no son? apruebas el examen, no puedes obtener la nacionalidad. ¿Pero qué son? ¿Preguntas de historia o qué tipo De de preguntas? geografía, de historia, de cultura general, de televisión, de todo, Bueno, relacionado con España. vaya. Bien, pues Hay que estudiar no sé si bastante. algún español pasaríamos el examen, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Pues nada, vamos a ir más hacia allá. También sé que tienes una consultoría, ¿no? O sea, cuéntanos, la consultoría que tienes, exactamente qué servicios Yo, das. O sea, entre las cosas que hago, una de ellas es brindar consultoría sobre medios audiovisuales. Yo soy productor audiovisual, estudié dirección también de cine y además mm, tengo una diplomatura en marketing digital. Entonces, me dedico a asesorar a gente, a canales o empresas que tengan un canal de YouTube o que quieran tenerlo y quieran empezar digamos, a desarrollar contenido en redes. Muchas empresas pequeñas también, muchas pymes, eh, no pueden contratar a una agencia que les produzca contenido. Entonces necesitan aprender a hacerlo ellos en casa mm. y brindo asesoramiento a diferentes organizaciones. También trabajo con ONG, trabajé muchos años con la productora en Argentina con ONGs. Entonces lo que hago es asesoramiento para aprender a generar contenido que de manera orgánica genere interacción en las redes y que no tengas que invertir en publicidad. Entonces, te dedicas a asesoramiento, ¿no? Digamos, para redes sociales y todo esto, ¿no? O sea, para Sí, darles un no lo que es mayor. propiamente dicho del marketing digital, sino en la parte de producción y generación de contenido orgánico. Y explícanos el tema de la música, ¿no? Eso sí que me ha chocado. Lo de la música de cantautor, o sea, ¿qué tipo de música haces? O sea, explícanos, porque Bueno, eso esa sí, es una. eso es de lo que más me ha sorprendido, ¿verdad, Lucas? Eso sí que A me ver, ha es parte sorprendido. de mis intereses artísticos, la música desde toda la vida. Cuando yo tenía la productora en Argentina, que estábamos funcionando a tope, uno de los proyectos que tuvimos fue monté un canal de YouTube de contenido para niños y eh, grabamos un disco de 8 canciones de rock en español para niños. La idea de esto era
transmitir la cultura del rock, ¿no? Que se está perdiendo un poco con los años por todas las músicas y los géneros que están dando vuelta ahora que para mí son inferiores culturalmente y artísticamente al rock. Eso es una opinión personal. Y quería transmitirle a los chicos, como para mis hijos, que escuchen rock, pero con letras que les gusten y que entiendan. Entonces, hicimos 8 canciones en las cuales yo escribí las letras, produje junto con un amigo que es productor musical, hicimos la parte de producción musical, grabamos en estudio, yo puse las voces y luego en la productora hicimos toda la animación de los videoclips y grabamos 8 canciones y bueno, por eso es que soy cantautor, porque he escrito todas las letras y muchas Sí. más, y después produje ese disco y algunas canciones más para mi canal de YouTube. Y eso es accesible al público en general, ese tipo de música, para los padres? Sí, Es lo pueden encontrar, el canal se llama Fantasy Kids y están subidas las canciones, son todas con animación y las letras hablan de valores, ¿no? Familiares y, digamos, valores positivos. hablabas del tema de rock, en eso estoy muy de acuerdo contigo, pero mucho, mucho. Pero claro, que Argentina, que es uno de los países más rockeros en habla hispana Sí, que hay en el mundo, básicamente porque mm, hay grupazos de un nivel impresionante, pero desde Soda Stereo, ¿cómo se llama? Bueno, a ver, muchísimos, sí, 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 son muchísimo, muchos. muchos. Eh, que me digas que en Argentina no hay cultura rock cuando... Ah, no, no, yo digo que el rock en general a nivel mundial ha Mm, sido como, está peleando por mantenerse, porque hay géneros que están ocupando el día a día. O sea, no quiero decir reggaetón en la entrevista, vale, vale. pero, pero eso es lo que pasa. Es como, es una lucha. O sea, los rockeros estamos peleando para que el rock siga viviendo, es Es, así. o sea, yo sigo mucho la escena musical argentina, ¿vale? Porque me interesa mucho, ¿no? O sea, yo, sobre todo en los 70 Papo, me gusta mucho Papo, o sea, tengo todos los Sí, discos de Papo, o sea, me parece algo innovador totalmente. Entonces, y sé que sí que hay mucha escena y que el rockero argentino es muy apasionado, ¿no? Y cuando va a los conciertos, vamos, básicamente, más de una tragedia por la pasión que le meten, ¿no? sí. Eh, o sea, la escena rockera en Argentina, o sea, sigue igual de viva que en los años 80, en los años 70, Quizás cuando... un poco menos, pero está. Lo que pasa es que los otros géneros son mucho más comerciales, más, eh, ¿cómo que se dice? Más, no me sale la palabra ahora, generalistas, ¿no? Y la gente compra esa música que no tiene alma, qué sé yo, y van a ver que, eso. porque, claro, o sea, bueno, sé que, bueno, hubo un momento en los años 90 hasta que hubo varias tragedias muy, muy importantes de muertos en lo que llamáis boliches, ¿no? Que serían como salas de conciertos, ¿no? Que no tenían una Sí, seguridad más que nada mínima. discotecas. Era impresionante, era a concierto prácticamente diario, grupos que salían de barriadas y que hacían un disco y, no sé, como V80, ¿no? No sé, la Renga, ahora mismo, no sé, muchos, Sí, ¿no? hay un montón de bandas. Sí, no, la verdad que bandas hay muchas que son buenas, pero como te decía, o sea, hoy a una banda de rock le cuesta encontrar lugares donde tocar, eh, poder hacer un modo de vida de eso, poder vivir de una banda de rock, salvo las más grandes, que son las que rompen todo y llenan estadios. A las bandas chicas les cuesta mucho sobrevivir. La mayoría Entonces, trabajan de otra cosa. es decir, o sea, o sea, la cultura musical, o sea, el músico profesional, si eres un músico de un nivel, digamos, yo qué sé, como Calamar o uno de estos, ¿no? O sea, es prácticamente imposible que pueda vivir Es de la muy difícil, música. sí. Yo te digo porque con la productora yo he hecho giras con bandas, he producido videoclips, o sea, he estado dentro de la escena del under, digamos, metido,
y les cuesta mucho a las bandas. O sea, pagar los costes de los servicios que implica poder producir con calidad les cuesta mucho. Muchos tienen dos trabajos para poder eh, sostener los costos de su banda. Me gustaría también a ver, porque claro, yo evidentemente todo lo que sé de Argentina es a través de la información que puedo buscar en las redes, pero estas tragedias que hubo en los años 90, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, pero sé que hubo Como Cromañón, por ejemplo. por ejemplo, que murieron un montón de gente porque un tío encendió una bengala y se quemó todo y no sé, o sea, que estaban los techos con un tipo de techo diferente y claro, humo y la gente se murió. Eso realmente tú lo achacas a la mala disposición de, o sea, de los gerentes o a la corrupción, digamos, sistemática de Argentina en temas de espectáculos. Es decir, Es por, un poco de cada cosa. O sea, por un lado tenés mucha corrupción, por otro lado los mismos dueños de de los lugares que por gastar menos dinero no hacen las cosas bien. Y luego tenés la gente, que es un tema cultural, que es lo que hablábamos antes, que no tienen ni idea del peligro y hacen cosas que son impensadas y después pasan las cosas que pasan, ¿no? Bueno, bueno, pues bueno, pues si quieres ya avanzamos un poquito hacia adelante, ¿vale? Ya no quiero hablar más de cosas trágicas, ¿vale? Eh, Sabes que yo soy motero como tú, que te he visto vídeos ya en plan que vas ya a tope ya y en plan videoblog a todos lados. Eh, hay mucha historia de motociclismo en lo que es Argentina, ¿no? O sea, hay muchos clubs, motoclubs que Sí. llamáis vosotros. Eh, Explícame un poco la historia del motociclismo en Argentina. ¿Cómo os reunís? ¿Qué valores Hay mucha tenéis? cultura de los grupos, de agrupaciones, se hacen muchos encuentros de moto por todo el país. Como es un país tan grande, se viaja mucho, se meten muchos kilómetros en moto cuando viajas. La verdad que es muy parecida a la, digamos, la mística de las agrupaciones es muy parecida a la que hay aquí en España. La verdad que son casi familias los grupos y yo tengo amigos de las motos que todavía hoy me sigo hablando, o sea, eh, es muy lindo, la verdad que se disfruta mucho. No se pueden tener los mismos hierros que hay aquí por un tema de las diferencias económicas que hay, ¿no? Eh, Eso me tiene mucha curiosidad porque realmente tengo amigos en MCs en Argentina, ¿no? Que los conozco personalmente y me han dicho que básicamente no puedes tener una moto más de 7,5 porque o bien te la roban o bien no es un precio prohibitivo. O sea, sí, qué, qué mira, te sucede? pongo un ejemplo muy claro. Yo cuando llego aquí a España, en 2019, tuve que comprar una moto para ir a trabajar al centro de Madrid por este curro que tuve que conseguir y compré por 800 euros una CBR, una Honda, del año 90, ¿sí? 800 euros la pagué. Esa misma moto, en el mismo estado que estaba la que yo compré, en Argentina costaba 8.000 dólares. O sea, y así todo. La moto que tengo ahora, esta, aquí costará 5.000, 6.000 euros y en Argentina cuesta 15, 16.000 dólares. La Pero, misma moto. y ese motivo que es por el tema de los aranceles de las Porque motos sí, o por los impuestos, porque eh, claro, al estar la economía tan deprimida y todo tiene tantos impuestos, las cosas, digamos, las motos chinas, por ejemplo, son más baratas, pero en proporción las pagas carísimas. Ahora, una moto japonesa o una americana, o una BMW, no sé, te piden locuras allá y muy poca gente puede acceder. Entonces, las motos de marca, entre comillas, como puede ser una japonesa o una BMW o una Harley, son para un público muy selecto de gente que ya tiene otro poder adquisitivo, pero para la masa grande es imposible. Yo, por ejemplo, tenía allá en Argentina, la última moto que tuve era una Custom de 2,5, China, que me cansé de andar con ella. O sea, recorrí por todos lados, hice miles de kilómetros, pero era una 2,5 China, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Era un clon ya. de Honda Rebel.
Entonces, sé que muchas compañías, digamos, internacionales lo que hacen es, digamos, porque hay una ley, ¿no? En Argentina que es que si tienes la fábrica dentro del país, ¿no? Digamos, los aranceles ya no, de importación ya no existen. Es decir, y no hay marcas, no sé, tengo entendido de que hay marcas que directamente fabricaban dentro del país, ¿no? Lo Sí, en montaban realidad dentro lo que del país. hacen muchas marcas es traer las cosas de China, las hacen pasar por un puerto del sur para que no tenga aranceles y las montan dentro, pero no deja de ser una importación encubierta. Bueno, joder. Total. Vamos a ver, dime un poquito, o sea, tengo mucha curiosidad, ¿no? Por el tema del mate. Es algo ¿Qué cosa? que, Perdona, que no te oí. que tengo mucha curiosidad por el tema del mate, ¿no? Esto Ah, el de mate. la boquilla, que bebéis todos de la misma pajita. Tú sabes que esto en España da un poco de vértigo, ¿no? Que un Sí, me señor río mucho yo con eso. y que te lo digo porque yo tomé mate y estuve 2 días sin dormir. O sea, a mí me afectó de tal manera que dije, Dios mío, si esto hay que beberlo todos los días, ¿eh? Y que no puedes Claro, bueno, pero ir. eso es por costumbre. Y, y, Es una infusión, como un té, solo que la forma de beberlo es diferente. Y sí, es un tema cultural, esto de compartir la bombilla, el mate y compartirlo entre todos. Te voy a contar y- algo que muchos españoles no lo saben. Los que inventaron el mate técnicamente como se bebe hoy en Argentina y en el sur de Brasil y en Paraguay mm, fueron españoles, fueron vaya, monjes franciscanos que descubrieron la bebida de los guaraní, de los indios guaraníes, y ellos lo perfeccionaron de alguna manera porque desarrollaron el mate como recipiente, digamos, y la sí, bombilla, y empezaron a hacerlo con bombillas de metal y todo eso. Los indios guaraníes lo tomaban en un pedazo de caña con una pajita de caña, ¿no? mm, sí, Eh, pero bueno, los que inventaron el mate como lo conocemos hoy fueron españoles. vaya. He quedado mal, he quedado mal. Y entonces, o sea, es que me da mucha sensación, ¿no? Que lo lleváis a todos lados. O sea, Sí, lleváis el termo de agua caliente, o sea, eso es como si el español llevara todo el día el vino el vino y las tortillas. detrás, ¿no? O sea, Sí, a ver, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, el uruguayo es en Uruguay son muy de llevar el termo bajo el brazo y ir cebando mate por todos lados. Yo, por ejemplo, no tengo la costumbre de ir con el mate a todos sitios, pero por las mañanas bebo mate antes de irme a trabajar, siempre. y aquí en España Eh, es fácil de conseguir sí, sí, bebida, sí, sí, esto, hay por todos ya, lados. Aparte tienes Amazon, ¿no? Y que Amazon en 24 horas tienes lo que quieras. joder. Eh, pero sí, aquí es muy común verlo. Porque ¿cuánto cuesta un recipiente, o sea, para tomar mate? O sea, ¿qué precio tiene orientativo? O Y sea, si la compras, por ejemplo, un matera kit por Amazon, tiene un te puede precio costar 15 euros, orientativo. 10 euros. O sea, eso sería el precio estándar, quiero decir, o sea, un precio, Sí, porque más pues o menos. supongo que habrá diferentes precios, ¿no? O sea, es Sí, como, sí, porque depende de qué esté hecho el mate, si es de madera o es de metal o yo tengo mates que me han traído de Argentina que están labrados con el escudo. Un suscriptor del canal, un amigo que somos amigos, me trajo de un viaje que hizo a Argentina, me trajo un mate que está todo labrado que dice el Vikingo Lucas y tiene una moto y la bombilla tiene las 3 estrellas de las Copas del Mundo con la Copa del Mundo de fútbol. ahí haciendo, Eso no tiene precio, por ejemplo. haciendo propaganda. ¿Y has viajado mucho últimamente por España? ¿Has hecho un viaje así Sí, largo? sí, desde que vivo aquí, yo he viajado más por España y por Europa de lo que jamás en mi vida pude viajar por Argentina, ¿Y qué te has honestamente. hecho a un viaje muy largo ya por aquí, por España? ¿O Sí, has hice ido ya a España, Europa? mira, hace 2 años hice un desafío con un scooter 125 que yo tengo Sí, que me regaló un amigo, que di la vuelta a España, toqué los 4 puntos cardinales de la península en 8 días. Hice 4.250 kilómetros en 8 días con un scooter 125 del año 2003. o sea, a Eh, ver, ¿y qué era el promedio? ¿Cuál era el promedio de kilómetros que hacías al día? Lo menos y sería, más o menos había hecho 500 kilómetros por etapa, lo calculé, pero
lo había calculado para hacer en 10 días el viaje, y al octavo día, cuando llegué a Cap de Creus en Cataluña, mm, eh, no me dejaron pasar al punto exacto porque faltaban 2 kilómetros para llegar y han hecho un parque natural, ¿no? Y sí, pusieron una valla y no te dejaban pasar, tenías que tomar un autobús para pasar y yo estaba con todas las cosas de filmación y sí. la tienda de campaña y todo, y me agarré un cabreo terrible y me subí al scooter y me volví a Alcalá de Henares. Ese día hice 1.300 kilómetros y O me sea, corté 2 días del viaje. sí, eso pasa, sí, te contará. Y también me has dicho que has hecho viajes por Europa también. Sí, he Con, hecho viajes con en esta... coche, bueno, di otra vuelta a España en coche también con la familia en vacaciones, que también 3.600 kilómetros hicimos. Eh, Me he ido y vuelto a Cantabria en un día más de una vez. Tengo amigos en Galicia, también he ido en un fin de semana a visitarlos. He estado por el sur, por Valencia, bueno, en Cataluña estuve varias veces, a Barcelona fui 4 veces. Y luego hice 4 viajes hasta Ucrania con un amigo español que A cuando Ucrania, empezó la pero, guerra, o sea, a la zona, digamos, libre o a la zona a la ya, frontera, a la a 60 frontera, a kilómetros de la Polonia, ciudad de Lviv. Fuimos en cuatro Polonia. veces en Y coche y conduciendo la para llegar. situación, ¿cómo está ahí? La situación. Y esto fue Porque cuando empezó la guerra, los primeros meses. Después ya no pudimos más ir, pero eh, fuimos a llevar víveres y medicina y todo y volvimos con refugiados, gente que estaba escapando de la guerra. Y fueron 4 viajes y los 3 últimos fueron todos conduciendo, joder. desde aquí, desde Madrid. O sea, ¿pero qué fuiste? ¿Con una especie de autobús o en coche? ¿Fuiste en coche? Fuimos una vez en autocaravana y furgonetas, otra vez en furgonetas. Eran más o menos 7.000 kilómetros en 4 días, 5 días hacíamos. Madre mía. ¿Y cómo viste la situación en Polonia? Supongo que seríais a Polonia, ¿no? Cruzamos Polonia, Alemania, y estuvimos en República Checa brevemente también, sí, todo Francia. En Y, Polonia, cuando estaba el tema de la guerra, cuando estaba recién iniciando, estaba complicado el tema porque había o sea, llegaron muchísimos ucranianos a Polonia en ese momento. normal. Eh, Y, fue, fue muy movilizante esos viajes. pero había una situación, se veía gente que se expatriaba totalmente, o sea, que había mucha movida dentro de las fronteras polacas. O sea, ¿os Sí, pusieron algún problema en entrar? sí, no, no tuvimos problemas, pero potencialmente sí podríamos haberlo tenido. Cuando llegamos en el primer viaje, sobre todo, que fue a los 15 días de que empezó la guerra, estuvimos eh, en la frontera con el Lviv, que es Leópolis, la ciudad. Llegamos el día que estaban bombardeando. Ostras, Y y claro, en uno de los viajes llegamos el mismo día que estaban bombardeando y ese día salieron, no me acuerdo si eran 8 o 10 personas que se volvieron con nosotros, entre ellos una bebé de 2 meses, que hacía 7 días que estaban caminando desde Kiev, o sea, andando, o sea, desde la andando. capital a la frontera andando. Hasta la frontera llegó la mamá caminando con una bebé de 3 meses y nosotros la recogimos y viajamos hasta Madrid de vuelta con ellos y conseguimos una familia de acogida aquí que los reciba. Joder, son casos muy tristes, la verdad. Porque si ya supongo que ya es triste salir de tu país por temas de migración laboral, si ya es por una guerra, No, ya fue súper fuerte eso, cuando lo que vivimos, la verdad. o sea, bien, bueno, pues también tengo otra curiosidad que te quiero preguntar. Sabes que antes de la entrevista te he preguntado por la Ruta 40, la mítica Ruta 40. Sí. Explícame, porque son 5.000 y pico kilómetros, eso es prácticamente que para un español es cruzarse media Europa o Y es toda como Europa. irte casi, te diría, eh, casi hasta Rusia, O sea, es desde aquí. que son dimensiones dantescas, o sea, son dimensiones que si ya el español promedio motero nos escama, ¿no? O nos asustamos cuando tenemos que irnos a Sevilla y decimos, es que voy a hacer 1.000 kilómetros y ya nos pone 5.000 Mira, kilómetros, eso, dime. sí. eh,
Argentina es un país muy, muy grande, muy largo en superficie. Y la Ruta 40 va desde el extremo sur hasta el extremo norte y son 5.400 kilómetros, si no me equivoco. O que sea llega que, casi a la frontera, o sea, llega a la frontera de Bolivia, o sea, claro, a exactamente. Jujuy, que se me ha hecho mucha gracia, que no se enfade ningún argentino, pero me hace mucha gracia la provincia de Jujuy. O sea, el nombre me hace mucha gracia, de Sí. Jujuy. Bueno, eso, Y bueno, es una ruta que no es como las autovías de aquí que conocemos en Europa, sí. que son, digamos, que tienes varias manos y están muy bien. Hay partes que son difíciles de transitar y es una ruta muy larga y es como, digamos, el viaje, entre comillas, de un motero en Argentina. Hacer la ruta 40 es como, digamos, ese es como el equivalente de la ruta 66 en Estados Unidos. Y es practicable, es decir, se puede hacer en moto Sí, yo tengo normalmente. muchos amigos que lo han hecho, sí. Yo no lo he hecho personalmente ese viaje, pero Por- tengo muchos amigos que sí. Porque llega al sur, ¿no? De la Patagonia, ¿no? Sí, casi Y hasta entonces, Ushuaia. a Ushuaia, ¿no? Entonces, ahí tienes que tener muchos cambios de ambiente, o sea, de clima, Sí, ¿no? Desde desértico, de frío extremo frío al calor extremo te vas. y, cómo te lo plantearías tú si fueras a hacer el viaje este. ¿Qué harías? ¿Cuántos Y días yo se calculo tendría que que hacerlo? ¿En el día cuántos que lo días? haga me tomaré por lo menos 15 días para hacerlo, O sea, 15 días mínimo para poder hacérselo. mínimo. Sí, Eh, que por tramos, y entramos de cuánto, de cuántos kilómetros y más o menos. calcularé haciendo tramos de 400 kilómetros como para no matarte, digamos, para no cansarte demasiado y poder disfrutar un poco del viaje. Porque sí, lo que es el tema de gasolina y todo esto sí que hay surtidores en la ruta, es posible. En algunas partes ahí no hay nada, te tienes que llevar un depósito de extra porque no, por ahí haces 400 kilómetros y no hay nada. ¿Y hay alquileres de motocicletas? ¿Hay Sí, empresas de viaje que hagan esto o sí, qué? hay empresas que alquilan sobre todo motos grandes, con más de las cilindradas que estamos acostumbrados aquí en Europa, que alquilan. Sí, 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 hay empresas que alquilan. Bueno, pues explícanos. Tengo curiosidad de sitios por ver en Argentina. ¿Qué sitios? Un ¿Qué segundito, me sitio? estaban llamando justo, ahí ya está. Dime, o sea, sitios que ver en Argentina que son importantes o Y que bueno, tú crees que, porque tengo hay curiosidad, ¿no? miles, Porque pero por ejemplo, el glaciar Perito Moreno hay que verlo, Bariloche en el sur, qué sé yo, el Chocón, después por el norte, bueno, el norte tenés, pero es que es enorme Argentina. o sea, y alguno que O nos sea, recomiendes tú que digas para un motero decir, "Bueno, he llegado hasta aquí, qué bien, o sea, qué sitio me dirías tú a ver, de decir, depende de la bueno, época del año en que viajes, ¿no? mm, Pero el sur es muy, muy lindo para verlo. Y el norte, lo que pasa es que el norte también, o sea, si te digo, te recomiendo uno, estaría quedando mal con porque el otro, en todas porque las provincias de Argentina hay algo interesante que ver, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Sobre todo a nivel paisajes y eso, una cosa de loco. y de comida, explícanos esto de la También comida, es muy, porque a veces veo vídeos, digo, madre mía, o sea, porque es tan mítico lo de la carne argentina, es tan mítica, o sea, esos filetes que te ponen, que ves en pantalla, sí, es es tan así, sí, imponente, las barbacoas, ¿cómo llamáis vosotros? ¿A barbacoa? asado, Al el asado. asado. A ver, aquí tienes, en la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, también tienen cultura de la carne y se come muy, muy bien y la carne es muy, muy buena, no tiene nada que envidiarle a la de Argentina. Pero sí, es así, en Argentina la carne es buena, se come mucha carne y el asado es casi Y el es asado fantástico. básico, ¿qué sería el asado básico? ¿Qué sería? Costillar, la parte del vacío, que no sé cómo se le dice aquí, luego chorizo, morcilla, eh, aquí le llaman entresijos, que es los chinchulines que le llaman allá, Mm. eso se come mucho también. eh, Luego pues hay cordero, qué sé yo, de todo, Porque notas mucha pero mucha diferencia. carne de vaca. Porque notas mucha diferencia entre la carne de España y la carne argentina. ¿Notas mucha diferencia de Yo no sabor? noto tanta diferencia. Hay muchos argentinos que dicen, no, la carne argentina. A ver, la carne nuestra es buena, sí, no lo voy a decir, no voy a decir que no porque estaría mintiendo. Pero la verdad que
el estándar de carne, de calidad de carne que hay aquí en Europa está muy bien. Sobre todo en el norte de España, la carne es buenísima. Bueno, Es muy buena. Tú haces un asado con carne aquí en España buena y no tienes problema. bueno, pues no sé, no te quiero ya más robar más tiempo, no te quiero ya ver si quedamos otra vez para hacer alguna entrevista más de algún Cuando tema quieras. interesante. Te doy las gracias, ¿vale? Y bueno, pues te emplazo a la gente que pondré todas tus redes aquí abajo para que puedas seguir a este gran hombre. Lo Muchas gracias. descubrí por Gracias por la invitación. casualidad y me quedé prendado. Pues bueno, pues nada, te doy muchas gracias y nada, Muchísimas gracias por la pues, invitación. pues nada, pues muchas gracias, Nos ¿vale? vemos.